Pues muy buenos días a todos, a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en las diversas plataformas del Servicio de Protección Federal. Queremos darles la bienvenida a este taller denominado La depresión en tiempos de COVID. Agradecemos nuevamente la presencia de la doctora María Teresa Bolaños Telles, quien el día de hoy compartirá con nosotros su experiencia en el tema relacionado con depresión. Para dar inicio a nuestro evento, el comisario jefe, maestro Gerardo Reyes Salvador, director general de profesionalización, nos dirigirá un mensaje a todos los presentes. Adelante, maestro. Muchas gracias. Estimada maestra María Teresa Bolaños Telles, psicóloga especializada en adicciones del Centro de Integración Juvenil Iztapalapa Poniente. Estimada audiencia que hoy nos acompaña en este taller por las plataformas del Servicio de Protección Federal, sean todos bienvenidos. Refirió Eloy Moreno en su libro El Regalo: de vez en cuando a todos se nos cae la vida y eso no es tan malo. A veces es necesario. A veces es necesario que se rompa en 1000 trozos para que, en el momento de recogerlos, sepamos cuántos debemos dejar en el suelo. La depresión y el estrés y la ansiedad son consecuencias naturales ante un giro inesperado de la vida, una situación traumática, un desastre natural, etc. En estos momentos en los que la pandemia del COVID-19 sigue cambiando nuestra manera de interactuar y la gente se ha visto sometida a un confinamiento involuntario, también se hace difícil la adaptación al cambio repentino y puede propiciar depresión. Para el Servicio de Protección Federal resulta de vital importancia que nuestros integrantes se encuentren en el mejor estado de salud física y emocional, así como sus familias. Por ello, nuestro comisionado del Servicio de Protección, maestro Manuel de Jesús Espino Barrientos, quien por mi conducto les envía un afectuoso saludo, ha instruido el diseño de una estrategia de prevención, atención y promoción de la salud. Por esta razón es que se han realizado diversas conferencias, cursos y talleres como el que iniciamos el día de hoy, la depresión en los tiempos del COVID. Confiamos en que este taller nos aportará elementos de reflexión para comprender mejor el proceso por el que se puede estar pasando algún familiar, amigo o nosotros mismos, a veces sin saberlo siquiera. Sentirse deprimido en momentos de inactividad forzada y constante incertidumbre es inevitable, y la mayoría de las personas están luchando todavía por mantener una actitud positiva. Pero la depresión es más que sentirse triste o tener días malos. Un niño que parece estar atrapado en un estado de ánimo negativo, sintiéndose desesperado y sin poder disfrutar nada, puede tener depresión y puede necesitar ayuda para recuperarse. Las personas con depresión pueden sentirse abrumadas y agotadas y dejar de participar en ciertas actividades cotidianas, retrayéndose de familiares y amigos. Los cambios en la química del cuerpo influyen en el estado de ánimo y los procesos de pensamiento, y los factores biológicos contribuyen en algunos casos de depresión. Además, las enfermedades crónicas graves, como la enfermedad cardíaca o el cáncer, pueden estar acompañados por la depresión. Para muchas personas, sin embargo, la depresión indica principalmente la falta de equilibrio en determinados aspectos mentales y emocionales de la vida. Las transiciones importantes y los principales factores de estrés en la vida, como la muerte de un ser querido o la pérdida de un empleo, pueden contribuir a provocar depresión. Sus causas no siempre son evidentes de inmediato, por lo que el trastorno requiere de una evaluación cuidadosa y el diagnóstico de un profesional de la atención médica en salud mental. Existe todavía determinado estigma o renuencia asociado con buscar ayuda para los problemas emocionales y mentales. Las personas que no buscan ayuda sufren innecesariamente. Los sentimientos y preocupaciones no expresados, acompañados por una sensación de aislamiento,
pueden empeorarla. No está de más insistir en la importancia de obtener atención médica profesional de calidad. La depresión se produce cuando sentimientos de profunda tristeza o desesperación interfieren con las actividades de la vida cotidiana, como trabajar o incluso comer y dormir. Las personas deprimidas tienden a sentirse indefensas y sin esperanzas y a culparse por tener estos sentimientos. Algunas pueden tener incluso pensamientos de muerte o suicidio. Por ello, debemos estar atentos a cualquier síntoma que se presente y buscar ayuda profesional lo más pronto posible. Recuerden que la institución cuenta con acompañamiento y apoyo psicológico, porque como ya lo mencioné, la paz y tranquilidad de nuestros integrantes es primordial. Muchas gracias por su atención. Disfrutemos de esta conferencia. Muchas gracias, jefe, por su mensaje. Antes de dar inicio a nuestra presentación, quiero recordar a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del chat y que nosotros estaremos filtrando y al final de la sesión del día de hoy se las haremos saber a nuestra conferencista para que nos ayude a contestar. Le voy a pedir al maestro Simón Espinosa Ibarra si nos puede leer la reseña de nuestra conferencista del día de hoy, de la maestra María Teresa Bolaños Telles. Gracias, buenos días. Gracias, maestro Juan Luis. Gracias, maestro Gerardo Reyes, por estar con nosotros. Y bueno, presentamos a nuestra conferencista. María Teresa Bolaños Telles es psicóloga especializada en adicciones del Centro de Integración Juvenil Iztapalapa Poniente, en las áreas de prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación, responsable del programa de centro de día en la misma institución y de la clínica para dejar de fumar. Participa como terapeuta en el programa de apoyo psicológico del Sistema de Atención de Riesgos a la Salud Mental ante el COVID-19. Su formación académica es licenciada en Psicología por la UAM Iztapalapa. Cuenta con la maestría en Psicología Clínica por la UNAM. Es especialista en Psicología Grupal por el Instituto de Investigación de Psicología Clínica y Social. Docente a nivel licenciatura en el área de Psicología en Universidad Privada. Sinodal en exámenes profesionales y asesora de tesis en el área de Psicología avalada por la UNAM. Supervisora de casos clínicos y experiencia en el área de capacitación para psicólogos. Cursa actualmente diplomado en Neurociencias de las Adicciones por parte de la UNAM y en los Centros de Integración Juvenil. Cuenta con un curso de primeros auxilios psicológicos del CIJ, el Centro de Integración Juvenil, y realiza consulta privada desde 1995 a la fecha. María Teresa Bolaños Telles, nuestra ponente de hoy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Cedemos la palabra a la maestra Bolaños Telles. Adelante, el auditorio, la audiencia es suya. Gracias. Buenos días a todos. Un honor estar con ustedes y compartiendo este taller que creo que es muy necesario e importante, la depresión en los tiempos de COVID, en donde pues vamos a estar trabajando 4 días con diferentes temas, en donde la idea es que podamos hacer esta reflexión y busquemos alternativas. Sepan más bien que es importante la detección y a su vez qué alternativas tenemos si en casa o nosotros mismos, como ya lo mencionaban, detectamos que estamos deprimidos o estamos pasando por una situación de este tipo. Bueno, vamos a revisar los temas que vamos a estar comentando cada día. El día de hoy, en la siguiente diapositiva, por favor, tendremos COVID y sus consecuencias, las emociones y alteraciones psicológicas generadas durante esta pandemia y qué es la depresión. Porque sabemos que se puede confundir. Hay muchos indicadores que también pasan en otros trastornos. Entonces, la idea es tener claro qué es la depresión. Para el día de mañana hablaremos brevemente de la historia de la depresión.
cómo en alguna época no se consideraba a la gente con un problema de salud mental. Se hablaba de otro tipo de brujería, de personas que tenían de alguna manera el demonio adentro, en fin, ya lo iremos revisando hasta que se llega a lo que es salud mental. Hablaremos de los factores neurológicos y la sintomatología en la depresión. Vamos a revisar y que ustedes puedan llenar un cuestionario muy breve, una escala, para ver si la gente está deprimida o no. Y diferencias entre género y la depresión. No es lo mismo cómo se deprimen las mujeres a cómo se deprimen los hombres. Y ahorita que revisemos algunas gráficas, vamos a encontrar que durante esta etapa de pandemia existe mayor depresión en el sexo femenino, en el sexo masculino también, pero en menor medida. Para el tercer día, tenemos la depresión en niños y adolescentes. Nos preguntamos, bueno, ¿los niños se deprimen? Claro que sí se deprimen, de diferente manera. A veces no sabemos identificar qué es lo que le está pasando a ese pequeño o qué le está pasando al adolescente. Podemos decir, ese es un flojo, no quiere hacer nada, no le interesa nada, cuando puede ser que estemos hablando de una situación de depresión. Hablaremos de eso. También la depresión en adultos y en adultos mayores. Y con todo esto que hemos vivido, nuestros adultos mayores han caído también en un estado de depresión. Se vio en su momento que, bueno, era una de la población más vulnerable. Y a veces lo que sucedió fue aislarnos. Hay que aislar a los ancianos, al adulto mayor, pero se nos olvidaron muchas cosas y entonces en ese aislamiento hubo mucha depresión o ha habido depresión. Es que no podemos visitarlos porque es que no podemos esto, pero hubo una desconexión a veces en muchos casos y ellos empezaron a caer en depresión. Y algunas alternativas, porque lo importante de este taller es que todos de alguna manera tengamos alternativas en toda esta problemática y ya sepamos, ahora qué hacemos, cómo le hacemos, cómo resuelvo. Ya detecté que mi abuelito está deprimido, o ya detecté que mi hijo o el pequeño de 7 años está mojando la cama y a veces tiene que ver con todo lo que estamos viviendo. Bueno, habrá alternativas. Y para el día 4 tendremos depresión y consumo de drogas. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que con el confinamiento y el estar en casa, aumentó los niveles de violencia, ya hablaremos por qué, pero también de consumo de sustancias. A veces quien ya consumía, con toda esta etapa, pareciera ser que de alguna manera empezó a consumir más. Bueno, el suicidio, que es el extremo, la depresión va a llevar, hay niveles de depresión, también lo iremos viendo, y el extremo pues es el suicidio, ¿no? Cuando la gente ya lleva al acto una serie de ideas que ha venido construyendo y bueno, termina con su vida. Y las recomendaciones, que serían para nuestro día 4. Ok, bueno, pues empezamos con lo que ¿qué pasó con el COVID y el mundo? Porque no nada más fue en México, sino pues fue a nivel mundial esto que nadie se esperaba. La siguiente diapositiva, por favor. Y entonces tenemos que pues a nivel mundial hubo un impacto. La aparición de este virus, del SARS-CoV-2, que es el causante del COVID, la enfermedad en sí es coronavirus, pero bueno, es el causante del COVID, surge y da un golpe a toda la humanidad. Nadie lo esperaba, nadie se imaginaba que el problema iba a ser tan grave cuando esto surge, finales del 2018 y bueno, se declara 2019 y todo lo que se ha visto. El impacto, tanto a nivel físico, porque no sabíamos exactamente qué pasaba con él, a nivel físico, cuáles eran las alteraciones, también fue a nivel mental. Y el impacto fue tremendo. ¿Qué es lo que encontramos? Nos cambió la vida, diríamos nosotros, a todos. De repente, bueno, pues ya no podíamos salir, había que estar en casa, ¿no? Y entonces hay que estar en casa y no puedes moverte de ahí porque es riesgoso. Pero también
hay que aprender a estornudar, ajá, hay enfermedad, la gente empezó a usar cubrebocas, en donde causó mucha resistencia para algunos, otros lo aceptaron, lo aceptamos bien, pero hubo quien no quería y no estaba de acuerdo con usar el cubrebocas y hasta se manifestaron en contra de todo eso. La familia obviamente empezó a sufrir cambios, desde a nivel laboral, sabemos que mucha gente se quedó sin empleo, o bien otros en algunas empresas recibían la mitad de su salario, han recibido la mitad de su salario, y otros, bueno, pues tenían que salir forzosamente a buscar el sustento, cosa que fueron criticados por cómo es posible que salgan, anden en las calles, pero pues tenían que hacerlo porque no había otra manera de subsistir. Vemos que aparece la enfermedad y en algunos casos la muerte. El no poderse despedir de su familiar, de sus padres o de su pareja, ha sido muy difícil para muchas familias. El perder 1, 2, 3, 10 integrantes de la familia es impacto muy fuerte, en donde los abuelos, o después ya no nada más fueron los abuelitos, sino también fueron padres, sino también fueron jóvenes en la actualidad también, ¿no? Y entonces el impacto para el grupo familiar ha sido tremendo. Lo que sí se sabe, si ya había violencia en el grupo familiar, esto se agudizó con estar todos en casa. Desde a lo mejor también solamente había una computadora y había 3 personas y 2 adultos que tenían que ocuparla, y entonces el impacto fue fuerte. Pues se peleaban por la computadora, esa es una realidad. ¿Sí? No, pues a mí, no, pues a tú al final, porque yo tengo que hacer mi trabajo, no, pues desde tu celular, no, pues el celular ya no resiste, y esto dio paso a otro tipo de problemas. De repente la sala de la casa pues se convirtió en escuela o se convirtió en despacho de alguien o en la fuente de trabajo, ¿no? Se tenía que adaptar desde casa los que estábamos trabajando en casa. Y bueno, ante todo esto, pues aparecen emociones, ¿no? Aparecen cosas que nos angustiaron. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí yo pongo que seguramente han visto esta pintura, que se llama El Grito, es de Edvard Munch. Y en esta pintura la pongo aquí porque expresa todo como esto que surgió, ¿no? La expresión de temor, horror, miedo, preocupación, todo esto en su conjunto empezó a generar toda esta pandemia. Desde escuchar las noticias todos los días, a todas horas, saber que había muertos y cada vez había más muertos, mucha gente empezó a entrar en una crisis, ¿sí? A diferentes niveles. Veamos la siguiente, por favor. Aparece, bueno, desde mucha miedo, falta de control, tristeza en muchas personas, frustración. Ya no, yo tenía un buen trabajo y ahora ya no lo tengo. Ira, enojo, mucho enojo. ¿Cómo es posible ese coronavirus, ese gobierno, lo que fuera? Incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tengo que salir, mis hijos se quedan. Tristeza, decíamos, la pérdida de muchas cosas, de familiares, de trabajo, de salud. Empieza ante una gripe, la gente ya tenía miedo, que seguramente es el coronavirus, ya me contagié. La falta de motivación, que esto se ha dado mucho a la fecha. Encuentro, por ejemplo, muchos jóvenes, porque el servicio que nosotros también estamos dando por apoyo a la UNAM es vía telefónica. Y lo que encontramos es que muchos jóvenes no quieren seguir estudiando, ya no quieren estudiar desde casa. Algunos ya quieren ir, ya perdieron esa motivación por continuar. Si estaban en una carrera, ya no se conectan, ya no les interesa, y se encuentran con mucha ansiedad. Bueno, la ansiedad va a repercutir aparece de diferentes formas.
desde no puedo dormir, desde algo siento en el pecho, que son algunas cosas que dicen constantemente, siento una opresión en el pecho, y mucha gente lo confunde algo así como si el muerto se me sube, y que en realidad es ansiedad, ¿no? La gente dice, el muerto se me sube, no puedo moverme, no puedo respirar, no puedo despertar. Estamos hablando de ansiedad. Tengo miedo y no sé a qué. Tengo miedo que de repente ¿pero a qué? No identifico la causa. Y bueno, todas estas emociones y más seguramente han surgido en la gente. Depende la reacción de cada uno va a depender de nuestra estructura de personalidad. ¿A qué me refiero? Si ya había un problema de salud mental, con toda esta situación, hemos visto que se agravó. Si alguien ya padecía una depresión, se agrava con toda esta situación que ha vivido. Si alguien ya tenía por ahí fobias, miedos y demás, se agravó con todo eso. O sea, no surge a partir de la pandemia, es raro. Va a depender de cada uno. ¿Cómo reaccionamos a lo inesperado? Y aquí, pues nos deja ver todo esto que hemos vivido, las reacciones, ¿no? Ay, yo no pensé que me fuera a enfermar, no, yo no pensé que fuera a reaccionar con violencia. Cada uno la respuesta depende de nuestra personalidad. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que las emociones, la palabra emoción viene de emoción, emotio, y movimiento, impulso. Quiere decir movimiento e impulso. Las emociones nos pueden mover, sí, nos mueven y nos impulsan. Por ejemplo, el miedo. El miedo es bueno, sentir el miedo, porque lo que va a hacer el miedo es movernos, hacernos que nos movamos y hagamos algo y tener una reacción. Habrá quien con el miedo se paraliza, ¿no? También eso pasa. Y entonces no hace nada y se queda paralizado, y esto lo vemos mucho con los sismos, ¿no? Hay gente que de pánico a los sismos, y ante un sismo se queda fría, congelada y no reacciona. Pero bueno, el miedo nos ayuda al ser humano a rápidamente buscar una alternativa y una protección. Esa es una reacción humana, normal. Bueno, las emociones que se han generado a través de todo esto, pues algunas vemos que pues, nos impiden o han impedido que la gente haga sus cosas. Deje de estudie, trabaje y demás. La siguiente, por favor. Veamos el concepto de emoción, que es el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos, que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, etc. Y entonces, esto es lo que la gente va sintiendo. Entonces, si hay ira, si respondemos con ira ante una situación, esa es mi respuesta como de protección. Y entonces, tal vez no es muy adecuada, pero es una respuesta. Me protejo y respondo con ira. Y entonces, obviamente, va a traer algunas consecuencias, y eso es lo que estoy haciendo. Y entonces, las emociones a veces no sabemos identificarlas. Algo siento, un sentimiento. Algo tengo, pero no sé qué es. Entonces, como que el primer paso importante es aprender a identificar nuestras emociones. ¿Qué tengo y qué estoy sintiendo? Ese es un paso muy importante. Y esto nos va a permitir posteriormente hacer algo con esa emoción. La siguiente. Dentro de la sintomatología que más hemos encontrado durante esta etapa es desde taquicardia, se me acelera el corazón, o nos ponemos tensos, tensión muscular, y a veces eso lo detectamos con que me duele la espalda. No sé qué pasó en el día, pero no aguanto la espalda. La tensión la ubicamos en nuestra espalda. Hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Lo físico y lo mental están muy ligados. Nuestro cuerpo y nuestra mente están estrechamente ligados. Si yo me estoy estresada, va a haber una reacción. Lo voy a reflejar con mi cuerpo. ¿Sí?
y a lo mejor me empieza a doler el estómago, o me da gastritis, o tengo dolor de cabeza. Entonces, nuestra vida emocional va muy ligada con nuestro cuerpo. Y a veces nos enfermamos, ya lo mencionaba también por ahí, el, el coordinador, ajá, Gerardo, en donde a veces nos enfermamos porque emocionalmente no estamos bien. Y entonces lo mandamos a nuestro cuerpo y aparece la enfermedad. Entonces la taquicardia, la tensión muscular, la sensación de mareo, ay, me estoy mareando. Y esto se ve mucho después de los sismos, ¿no? Después de que vivimos un sismo, pasa un día, dos, ay, me estoy mareando, creo que ya otra vez viene un temblor. Náuseas, sudoración. Entonces hay una serie de reacciones ante ciertas emociones y las reacciones son fisiológicas. En cuanto a otro tipo de reacciones es la negación. No pasa nada, no sé, no es cierto, es mentira. Todo eso del COVID ha sido mentira, no es un plan ahí, una maniobra. Y entonces viene el primer impacto, la negación. Confusión, que es algo que también apareció y se ha dado mucho, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No es cierto, no hay tantos muertos, no, sí es cierto, hay muchos muertos. Entonces se ha generado mucha confusión. Sensación de irrealidad. Es como si esto no estamos viviendo esto. Creo que es como un sueño. Esto no es real, algo pasa. Desorientación y dificultades en la toma de decisión. Entonces, estos son algunas manifestaciones ante situaciones de crisis como la que hemos vivido, que se han dado. También aparece la ansiedad, que si a mí me preguntaran cuáles son como los problemas a nivel de salud mental que han aparecido durante toda esta pandemia y más fuerte, uno es la ansiedad y la depresión. Son diferentes. A veces la ansiedad también es parte de la depresión. Pero bueno, la ansiedad en donde aparece el miedo, el pánico, la irritabilidad. De repente la gente empezó a estar también irritable o sentirse irritable ante todo lo que estábamos viviendo. Inestabilidad emocional. Puede ser que estemos contentos, de repente ya estoy enojada, de repente tengo ganas de llorar. Y al principio, sobre todo, las personas se la pasaban muy angustiadas. Yo trabajé con varias personas que estaban a punto de dejar a sus familias. Decía una persona, es que no tolero a mi esposo, no usa el cubrebocas, sale a trabajar, regresa y me puede contagiar. Ya le dije, es mejor que se vaya de la casa. O los hijos que no querían responder a esto. Entonces, todo esto se ha estado viviendo y muchas veces la irritabilidad ha estado presente, la inestabilidad emocional, la hostilidad y a veces el caer en shock, ¿no? Algunos enfermos que empezaron a detectarse no querían ir al hospital. Mucha gente no quería ir al hospital porque se vivía, el ir al hospital me van a intubar y me voy a morir. Así se estaba viviendo. Y entonces empezaron a esperar hasta los últimos, ya que tenían niveles de oxigenación muy bajos, para poder acudir al hospital, porque nos encontramos con esa resistencia. No quería la gente. Y esto ocasionó que fueran a última hora, desgraciadamente. Mucha gente fue a última hora y ya no se pudo hacer nada. Pero era por todo esto, por todos estos temores y miedos. La siguiente, por favor. También, bueno, pues desde la agitación, desde la hiperactividad, el estar movidos haciendo algo o el necesitar movernos haciendo algo. La agresividad, que es la otra. La respuesta a veces ante la agresividad también es la huida, ¿no? No, mejor, no, como no es cierto, mejor me aíslo, no quiero saber nada y huyo o me escapo de lo que estamos viviendo. Esto nos va a generar también conductas desorganizadas o llanto incontrolable o gritos. Mucha gente decía, tengo ganas de llorar, pero no identifico por qué. O lloré, pero no identifiqué cuál era el motivo. No ha pasado nada, nadie se me ha muerto, pero yo tengo ganas de.
de llorar. Y entonces este es parte del síntoma de una ansiedad. La siguiente, por favor. Ujú. Y entonces tenemos por aquí, pues, una caricatura nada más, donde dice, doctor, hace una semana que no como, no duermo, no tomo agua. Ujú. ¿Qué es lo que me está pasando, no? Y bueno, el doctor simplemente dice, pues, tienes hambre, sueño y sed, ¿no? Eso es lo que pasa. Muchas veces buscamos diagnósticos, ¿no? Y venimos arrastrando diagnósticos. Es que a mí cuando yo era chiquita me dijeron que era hiperactiva y entonces en la actualidad yo digo soy hiperactiva y sigo siendo hiperactiva y seré hiperactiva. Nos casamos y nos quedamos con esas etiquetas. Ujú. Y esto a veces genera muchos problemas. Entonces, en toda esta pandemia, pues encontramos desde la gente que empezó a sentir los síntomas, dice, ya lo tengo, ya tengo el coronavirus, sí lo tengo, iba, se hacía la prueba y no tenía nada, ¿no? Pero ya sentía todos los síntomas. Decimos el cuerpo y la mente están ligados. Y a veces ante toda esta situación tan crítica, pues se ha vivido también de esta manera. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta, o lo vamos dejando hasta el final. ¿Al final? Sí, si gusta la dejamos al final. Ujú. Continuamos con la presentación si no tiene inconveniente. Claro. Aquí es importante que todos vayamos reflexionando y si empieza a haber dudas, empieza a haber comentarios, va a ser muy enriquecedor, ya que pues estamos hablando de un taller donde la idea es que todos participen y podamos llevarnos cosas. Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué es la depresión? Y ya vimos que han aparecido muchos indicadores, muchos síntomas, trastornos. Ujú. Y aquí, bueno, pues dice nuestra pintura, porque esto es una pintura, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Nuestra mente, y ahí tenemos a un sujeto como sentado, pero recostado en una caja tal vez, y tenemos búhos, lechuzas, rondando por ahí, ¿no? Rondando. Sí, gatos también. Y esto nos lleva a pensar que a veces en nuestra mente todo esto está en función de ideas, pensamientos que nos atormentan, que ahí están repetitivos, que no nos dejan en paz, que al llegar a ser un tormento, nos impiden, que este es el problema aquí, a lo mejor ver por los hijos. Ya no los atiendo, no les doy de desayunar porque me siento tan mal que no tengo energía para eso. No quiero ir a trabajar, ya no quiero vivir, ya no quiero hacer nada, quiero estar en la cama y olvidarme de todo como si no existiera. Había pacientes que había que estar así, en esta situación. Una paciente me decía, es que no quiero levantarme, por más, y yo sé que tengo que darle de desayunar a mis hijos, no quiero, no me importa, me quiero quedar en cama. Ojo, ¿qué tiene que ver con esto, con la depresión? Mucho. Y detrás de la depresión, generalmente encontramos pérdidas. Algo se pierde. Y a través del tiempo, alguien puede estar deprimido de años, no de la pandemia para acá. Alguien puede traer una depresión de mucho tiempo atrás y nadie lo detectó. Ah, pues es que la pasaba comiendo, comía toda hora y quería dormir y no querer saber nada del mundo. O lloraba por cualquier cosa. Ujú. O simplemente trabajaba y no paraba de trabajar. Porque decíamos, no nada más la depresión, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, quiere decir inactividad, no. También el exceso, el refugiarnos en el trabajo y solamente vivir para el trabajo y demás también nos habla de cosas. La siguiente, por favor. Con esta pandemia encontramos en una escala que por ahí se maneja en Sanur, hecha por la Ibero, hecha por la Colegio Ibero.
tenemos que del 2018 al 2019, si ustedes observan, no sé si te pudiera señalar, pero bueno, si no, todos observemos, que aproximadamente está arriba entre el 10 y el 20, yo creo que será como en el 13% de depresión. Pero ya para el abril del 2019, en enero que empezamos la pandemia, empezó a aumentar la depresión. Empezó y vemos que en abril sube hasta casi 30%, un 28% aproximadamente. De ahí, y estoy hablando del de 2020, perdón, de abril para junio baja un poco, pero aún así se mantiene alto, y en octubre del 2020 sigue siendo alto en comparación al 2019. Entonces, precisamente en la pandemia, en la etapa más difícil que fue abril, mayo del 2020, vemos cómo subió la depresión y luego bajó un poquito, pero a finales de octubre del 2020 se mantiene, a diferencia del 2019, todavía en alto. Hay pocos estudios que hasta la fecha, estuve yo buscando datos actuales del 2021, pero no los encontré. Y esto es muy importante, y hay pocos trabajos, porque bueno, esto es muy reciente, sobre todo lo que hemos vivido, sobre todo lo que hemos pasado. Sin embargo, yo estaría casi segura que de octubre al mes de septiembre de este año, la depresión sigue. Sí, ahí está presente. Los casos de personas que buscaron y pidieron ayuda han sido muchos, altísimos. O sea, los servicios nos han rebasado, yo diría nos han rebasado. Y entonces, porque hay muchos adolescentes, mujeres, hombres, de todo tipo, adulto mayor, todo. ¿Cuál fue la población que más se ha deprimido? Yo diría es en general. En general. La siguiente, por favor. En esta podemos ver, que es de la misma época, 2019 a octubre del 2020, que las mujeres tuvieron, al menos en estas escalas lo reporta, hubo más casos de depresión en mujeres que en hombres. O sea, tanto hombres como mujeres se deprimieron, pero hay más casos de depresión en mujeres. Y eso lo veremos cuando hablemos de la diferencia de género, que creo que es mañana, ¿no? La mujer se deprime de una forma y el hombre hace otras cosas ante la depresión. Y esto tiene que ver con un aprendizaje social. Un aprendizaje social. Y muchas veces la depresión, los varones la manejan a lo mejor a través de que vamos a echarnos unas chelas, ¿no? Vamos a tomar una copita, vamos a no sé, hacer otra cosa, se van a jugar fútbol y si ganan, pues beben, y si pierden, pues también beben, y entonces el manejo es diferente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Muchas veces se relaciona la depresión erróneamente, erróneamente, con sentimientos de tristeza. Pues está triste, está deprimido. Ya, está deprimido. No, una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. La depresión, ya estamos hablando de un trastorno, de una alteración, y entonces la depresión es un conjunto de indicadores. Entonces, la tristeza por sí sola no es depresión. Está triste, dio algo, no le salieron bien las cosas, se puso triste un día, 2 días y pasa. Situación displacentera. Pues se siente como que no cubrió sus expectativas, esa sensación de que no hice lo que yo quería, tampoco es depresión. Así por sí solita no es depresión. Un estado de ánimo pasajero o estable. Ya hablábamos, por ejemplo, perdimos a un ser querido, el estado de ánimo puede ser pasajero. A veces puede llevarnos años poder superar una situación de pérdida de un familiar, de un padre, de un hermano, puede llevarnos tiempo. Pero seguimos trabajando, seguimos comiendo, hacemos cosas, aunque me sienta triste, lo hago. No es depresión. Y bueno, un síntoma, una estructura psicopatológica. Está deprimido, no, ya está mal, ¿no? Ya
ya está perdido el hombre. No, tampoco es así. Veamos que sí es una depresión. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos decaimiento del estado de ánimo. No tengo ganas de nada. De cosas que antes disfrutaba, ahorita ya no me motivan, no me llaman la atención. Si yo disfrutaba a lo mejor ir al cine, bueno, pues ni puedo ir al cine porque no había cine. Entonces, menos no quiero ver películas en casa, no me interesa. Entonces, decaimiento del estado de ánimo, ahí lo podemos observar. De algo que disfrutábamos antes y ahora ya no. Ahí lo podemos comparar. Disminución de la capacidad de experimentar placer y de la autoestima. Y entonces, volvemos a lo mismo, mi autoestima baja, en estado de depresión, no me interesa arreglarme, no me interesa peinarme, medio me visto, pero tampoco quiero bañarme, ay, no todos los días no, y no porque no tenga agua, ¿no? Sino porque no me nace esa motivación. Y antes lo hacía, porque si a lo mejor casi antes no se bañaba todos los días y ahora tampoco, no quiere decir que sea ya un indicador de depresión, no. Pero es cuando deja de hacer algo. Manifestaciones afectivas, por ejemplo, ideativas, ideas. El mundo se va a acabar. Esto generó mucho la pandemia, ¿no? El mundo ya se va a acabar seguro. Esto ya son indicadores, ¿no? Que el mismo hombre se ha destruido. Entonces, lo digo, lo creo y lo vivo. Entonces, el mundo se va a acabar. O ideas, no todos nos vamos a morir, ¿no? Imagínense en una familia donde 5 integrantes murieron. ¿Qué pasa con los que quedan? Entonces, se genera toda esta parte, ¿no? A nivel conductual, conductas, por ejemplo, pasó mucho que al inicio de la pandemia, quien estaba trabajando en casa también limpiaba, o se volvieron obsesivos en la limpieza, y el que salía y llegaba, entonces había la gente que empezó a tener estos rasgos obsesivos, empezó a sanitizar y volver otra vez y las manos, y empezaban, por ejemplo, a pelarse las manos, sus manos, de tantas veces que se lavaban o de tanto gel que se ponían. Y así con los familiares, entonces generó pues problemas entre la familia, ¿no? Pérdida de interés, de placer, pérdida del deseo sexual también desaparece. Dificultades para concentrarnos. Este es uno de los principales también indicadores de depresión. No podemos concentrarnos en lo que hacemos o en lo que tenemos o en lo que deberíamos de hacer o en lo que tengo que dar respuesta. No podemos concentrarnos. ¿Por qué? Porque mi atención está en otro lado. Y mi atención puede estar en estos pensamientos destructivos y a veces autodestructivos. Empezamos a ver conductas de cortarse en adolescentes. En niños 12, 13 años empezaron también ante esta situación cortarse brazos, manos, piernas, pancita, porque a veces esta parte de piernas y pancita no se ve. Y entonces al ocultar, que los demás se enteren, los jovencitos empiezan a lastimarse. Con una idea que ya hablaremos cuando toquemos este tema más profundo, de solamente así me libero de mi sufrimiento, cortándome. Una idea equivocada, pero una idea que se repite. Y los jóvenes ahí la van repitiendo, ¿no? Así me libero de mi sufrimiento, cortándome. Alteraciones en el sueño, algo clave. No puedo dormir, me empiezo a dormir y despierto y ya no puedo. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está pensando cosas, y entonces, o alteraciones del sueño es uno de los indicadores también. O duermes mucho o no duermes. Pueden ser, no son patrones como una receta, la depresión así, no, en cada uno va a ser diferente y va a haber variantes, no en todos es lo mismo. O no comes o comes demasiado.
te niegas a comer, pero hay otros que por depresión comen. Es diferente. Por eso es muy importante para hacer un diagnóstico de depresión, hacer toda una anamnesis que nosotros le llamamos, valorar desde diferentes áreas, porque no nada más basta con decir, sí está deprimido, es depresivo y ya. No, hay que evaluar. A lo mejor no está deprimido, a lo mejor es un trastorno de ansiedad lo que está presentando esta persona. Y si entonces ya una vez has hecho la evaluación, ya podemos decir, pues sí, es una depresión. Y hay grados de depresión, grados en donde puede ser leve, moderada o grave. Obviamente en la grave, pues ya estamos hablando a veces de intentos suicidas o de suicidios directamente, ¿no? También se puede confundir con una crisis de pánico, con una crisis de ansiedad. Entonces, por eso se tiene que hacer responsablemente una evaluación psicológica y psiquiátrica. El tratamiento va a depender también de esa evaluación y de saber el nivel de depresión que se tiene, si requiere medicamentos, tiene que entrar el psiquiatra y el tratamiento farmacológico y requiere tratamiento psicológico. Generalmente el tratamiento es en conjunto, pero se evalúa. A veces nada más se requiere tratamiento psicológico también. Ok, y encontramos que, bueno, la siguiente, por favor. A pesar de que hay una relación entre la tristeza humana normal y los trastornos depresivos, tenemos que no todos los pacientes deprimidos están tristes, no todos. Por eso decimos, cada uno va a tener y responder a esto con los elementos que tiene, con lo que aprendió, con lo que trae de personalidad, con lo que trae en toda su trayectoria de vida. Es como respondemos ante una situación de crisis. Ni todas las personas que están tristes tienen trastorno depresivo, tampoco. Entonces esto es muy importante como aclararlo, ¿no? Vemos que la depresión también aumenta un riesgo de infarto al miocardio y accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque hay una reacción de nuestra mente con nuestro, por ejemplo, corazón. Aceleramos, provocamos, y entonces va a haber una variabilidad simplemente en la frecuencia cardíaca. Y si estamos muy deprimidos, puede pasar un accidente cardiovascular también. Entonces, es la importancia, la siguiente, por favor. Creo que ando en los tiempos. Vamos a ver que los pacientes con depresión pueden presentar un riesgo, atentar contra su vida 30 veces mayor que el de la población en general. 30 veces mayor, entonces es fuerte, ¿no? Y un 15% de estos pacientes internados por depresión igual se suicida, ¿no? Hay quien intenta 1, 2, 3 veces y en la cuarta lo logra. Todos ellos deben ser atendidos desde la primera o desde el pensamiento. Mi hijo está pensando, mejor yo creo nos vamos a morir, de muerte. Habrá que ver qué pasa y si requiere apoyo. Y hay que buscarlo. Lo importante es no quedarnos como tranquilos en cuestión de eso, se le va a pasar. Se tomó todas las pastillas, pero al rato se le pasa. No, hay que atenderlo. Es detección y atención. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí entraríamos a ver si tenemos por ahí comentarios, dudas. Sí, claro, pues de antemano, muchas gracias por esta primera parte. La verdad que nos adentra al tema. Muchas de las personas que lo hemos padecido, no depresión, sí la ansiedad, creo que nos identificamos con algunos de los síntomas y algunas de las situaciones que usted nos acaba de mencionar. Hay algunas preguntas que nos hacen por el chat que el licenciado Simón nos va a leer. Entonces le cedo la palabra al licenciado Simón. Gracias, maestro. Sí. Pues, tenemos algunas preguntas y comentarios. Primero, ¿cómo podemos identificar a una persona deprimida y cómo podemos ayudarla? ¿Gustas que lo haga uno por uno o todos juntos y ya tú generalizas?
Todos juntos y voy Bien, bien. Ujú. El siguiente es, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión? Ujú. Siguiente, si la depresión es una sintomatología que puede pasar desapercibida por la persona que lo sufre, ¿qué habilidades debemos de mejorar para poder auxiliarlo? Los cuadros depresivos pueden ser periódicos, continuos o alternos. ¿Cómo podemos autoayudarnos si como policías en muchas ocasiones la actividad policial es sumamente absorbente? A ver, hasta ahí, Pero, por favor, Gemma, si quieres. Y sí, contesto y luego las otras para que no bueno, no sí se me está ahí. quede algo. Ujú, ¿sí? Adelante, adelante, adelante. Perfecto. Bueno, vamos a ver que, por un lado, la ansiedad son todas aquellas alteraciones fisiológicas, ajá, que podemos detectar. Sudoración de mano, ujú, el insomnio, este, desesperación, mucha desesperación, el sentir la taquicardia, el decir algo va a pasar, seguro que algo va a pasar, yo siento que algo va a suceder y es algo malo, ¿no? Esa sensación de que algo va a pasar. Es una preocupación en donde no hay como un fundamento o una causa clara. Esa es la ansiedad. ¿No? La depresión, no nada más es una sintomatología, o sea, estoy ligando con la otra pregunta, no, es todo un trastorno. ¿No? Son signos y síntomas que se presentan en este trastorno de depresión. Y entonces, la depresión, vamos a tener, sí, ansiedad. O sea, la ansiedad va a ser un síntoma y parte de la depresión, pero además es una serie de conductas y que pueden ser por tiempos también, temporales. Vamos a suponer que llevas 2 semanas con todas estas alteraciones. No tienes motivación por hacer nada, parte de la depresión, falta de interés, no hay apetito sexual, no hay gusto por lo que antes hacías y dejaste de hacer, está como quieto, o bien del otro lado, muy activo, excesivamente activo, te la pasas en el trabajo, no quieres saber nada más y te refugias ahí. También nos habla de depresión. Entonces, se presentan una serie de cuadros ya más elaborados y a veces, decíamos, la depresión puede traer años. Alguien puede estar deprimido desde hace 5 años y se vuelve como si fuera parte de su vida, y se puede confundir con flojera, con que no tiene interés por la vida, ¿qué le pasa? Puede ser muy criticado, ¿no?, por los demás y rechazado. Y detrás de eso hay una depresión que viene arrastrando de años, que se llama ya distimia, lleva mucho tiempo atrás. Pero bueno, si no es así, entonces podemos ver que alguien está deprimido porque perdió algo, trabajo, familia, todo. En fin. Y entonces es un cuadro, todo un cuadro de trastornos. Mañana vamos a presentar como con más claridad, ya que vamos a hablar totalmente de depresión y espero que pueda ir quedando más claro. Cuadros depresivos. Bueno, sí, hay quien, por ejemplo, puede caer en depresión, no sé, ahorita, se supera, más o menos la disfraza, sigue adelante y luego otra vez. Y la va disfrazando y luego otra vez. Entonces sí hay cuadros que como que suben y bajan, pero ahí están presentes. Por eso yo digo, la depresión tiene muchas máscaras, muchas caras. Por eso a veces se confunde con otras cosas. Por eso se tiene que hacer un buen diagnóstico y decir si es depresión y qué nivel y qué requiere. No sé si alguna se me quedó por ahí. No, es esto nada más de el comentario de algún compañero o compañera del servicio. Los cuadros depresivos pueden ser periódicos, continuos o alternos. ¿Cómo podemos autoayudarnos si como policías en muchas ocasiones la actividad policial es sumamente absorbente? Y yo te digo un último que hay ahí, que ya lo habías comentado, pero bueno, dice, ¿qué diferencia hay entre depresión y ansiedad? Ok. Sí, a veces el trabajo puede ser muy absorbente, muy estresante, en fin. A veces hay
sacamos muchas emociones o se dan muchas emociones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, el detectar. La detección es muy importante. ¿Quién detecta? A veces otro, a veces uno mismo. ¿Qué me está pasando? Yo no era así, ¿no? Pero ahora todo me vale, no me importa, no quiero hacer nada. Entonces puede ser, la detección es una, en otros o en uno mismo. Ya lo detectamos, ¿ahora qué hacemos? A veces busquemos alternativas y muchas veces requerimos una evaluación médica o psiquiátrica, psicológica. No tengamos miedo, ¿no? Al psiquiatra, ¿no? Que es el loquero o los que nada más ven puro loco, si no estoy loco, ¿no? Y hay mucha negación todavía para ir con el psicólogo, ¿no? Simplemente con el psicólogo, ¿no? Si no estoy tan loco, ¿no? Entonces, buscar alternativas. Uh-huh. Y buscar, por ejemplo, espacios, ya sea deportivos, cosas que nos gustan, ya sea artísticos, en donde podamos nosotros de alguna manera ir elaborando lo que nos está pasando, depende de cada quien. La lectura, por ejemplo, también. Estos espacios, independiente de que si mi trabajo me absorbe mucho, la familia, debemos tener espacios para nosotros, nada más para nosotros. ¿A qué me refiero? Si yo soy padre de familia o madre de familia y trabajo y tengo los hijos y la escuela, llega un momento que no hay espacio para uno mismo. Y eso nos lleva a tener muchas dificultades. Entonces, si yo digo, bueno, el sábado en la mañana es mi espacio, bye bye, adiós hijos, adiós esposa, adiós todo, y es un tiempo para mí, y a lo mejor me voy a jugar fútbol o me voy a leer, me encierro en mi cuarto y leo. Eso nos va a ayudar mucho. Buscar actividades, decíamos, recreativas, culturales, ¿sí? Que nos gusten y que nos demos ese espacio, tiempo para nosotros. Debe de haber un proyecto, siempre debemos de tener proyectos. Eso nos da vida, nos genera que estemos activos. Y los proyectos pueden ser, independientemente de nuestra familia, tenemos que tener proyectos individuales. Nada más para nosotros. Y eso, busquemos ese espacio. Quien preguntaba, bueno, pues si me la paso trabajando y mi trabajo es bien estresante, busquemos un espacio para nosotros mismos. Y obviamente que sea saludable, ¿no? Porque pues, si mi espacio es irme y me echo mis pelas y no, pues ahí ya. Ya cuando hablemos de drogas vamos a ver consecuencias. Pero sí espacios saludables donde haga yo lo que a mí me gusta. Ok. ¿Alguna pregunta por ahí más? Sí, hay una que es oportuna, tiene que ver con el tema y seguramente vas a seguir comentando sobre lo que acabas de decir. La ruta del taller nos va a llevar a conclusiones al final, ¿no? Donde encontremos entre todos, esto es un taller, es bueno que estén participando, encontremos entre todos cuáles son las salidas, ¿no? Yo, en lo personal, he pensado en el tema emocional, que es como la salud física, pero esta es la salud física de las emociones, la salud emocional, y para mantenerla hay que ejercitarla, hay que divertirla, hay que distraerla, un trabajo preventivo cuando ya está presente la situación, igual. El deporte y la cultura me parece que son las salidas de muchas cosas. Creo que es el éxito o no éxito no solo de una persona, sino de un país. Un país culto ayuda mucho a las personas cultas ayudan mucho a su país y a sí mismos. Y la gente que hace ejercicio, que hace deporte, también, por lo general se mantiene en otro sentido. Decía mi mamá, recuerdo que decía ella, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entre más podamos hacer cosas, menos tenemos tiempo de que nuestra mente se distraiga y a veces se lastime. Pero bueno, te pregunta María Mónica Vázquez García, ¿a dónde se puede canalizar si alguien está deprimido? Bueno, actualmente hay muchas instituciones de salud, salud mental, donde pues hacen esta evaluación. Desde lo que es salud a nivel, si hay seguro social y eso, bueno, buscar por ahí,
es a centros de integración juvenil que estamos nosotros trabajando precisamente, además de adicciones, toda esta parte, ¿no? de depresión, ansiedad y todo esto que se ha presentado. Y que además está en todo el país, Tere. Importante, ustedes están en todo el país. Las personas que nos están siguiendo, que hay de muchas partes del interior de la República, deben saber que pueden acudir a los centros de integración juvenil con el que estamos participando con ustedes. Claro, sí, estamos en casi todo el país. En la Ciudad de México hay, por alcaldía, hay 1 o 2 centros de integración también. Ya está dando los teléfonos del día de mañana, si gustan, igual para que se conecten a nivel república y buscar si hay alguna alternativa, ¿no? Y además el costo es muy accesible, pertenecemos al sector salud, entonces el apoyo ahí está, ¿no? Ahí está. A veces es difícil para la gente buscar estos apoyos. O sea, les cuesta trabajo, ¿no? Primero es aceptar que hay un problema, aceptar que eso me está limitando o me está causando, que esto trae consecuencias en mi vida, ya sea me está trayendo consecuencias laboral, emocional, con la familia, algo está pasando. Esa es la primera parte, poder aceptar, tengo un problema, algo me pasa. Porque si no, entonces nos quedamos, no, yo no, son todos los demás, a mí no me pasa nada, yo ya sé manejar esta situación y bueno, de ahí ya no podemos hacer mucho. El primer paso es detectar, algo me pasa. Segundo, sí, buscar ese apoyo. Y no sentirnos que no podemos, que no somos capaces, que ya estamos locos, o sea, quitémonos todas esas ideas que nos estorban y detectemos, ¿no? Y busquemos ese apoyo. Primero psicológico, se evalúa y a veces es psiquiátrico y a veces son los dos, psicológico y psiquiátrico. Sí. Perfecto, pues maestra, muchísimas gracias por esta primera parte del taller de 4 que vamos a estar llevando a cabo. Invitamos a la audiencia para que el día de mañana nos acompañe a la misma hora, el lunes y el próximo lunes 3 y el martes 4. Pero bueno, para no confundirlos, el día de mañana nos vemos aquí a las 11 de la mañana para continuar con esta charla, con este taller que está interesante y sobre todo, como lo mencioné en un principio, es de beneficio para todas las personas, ¿no? Identificar algunas veces, podemos identificar que estamos o tenemos algún síntoma y ni siquiera lo podemos identificar como ya bien lo explicó la maestra. Entonces, digo, no es para que nos identifiquemos que tenemos depresión, ¿verdad? Pero sí que podamos ubicar a los demás, a nuestros semejantes, ¿no? Y sobre todo ver cómo podemos brindar ese apoyo, ¿no? Maestra, muchísimas gracias y mañana nos vemos aquí a las 11 de la mañana. Claro que sí, les agradezco mucho. Mañana nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.